Bueno, no es suficiente, lo mejor está por venir. La unción que honramos es la unción que nos bendice. Una vez Ebenezer, siempre Ebenezer. Es un gusto poderte ver. Y quisiera ver, escúchame bien, 3 textos. Voy a comenzar con Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Mucha atención. Dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13: sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Vamos bien? Quiero el versículo 12 otra vez, y quiero pedir, por favor, que todos, hombres y mujeres, puedan leer el versículo 12. Parejos. 1, 2, 3. Escucha bien lo que dice el versículo 12. El apóstol Pedro, Dios a través del apóstol Pedro está dando una indicación que hoy necesitamos estar muy alerta. No te sorprendas por las crisis que vienen. Y todavía hasta dice, como si algo extraño te sacara de onda. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo es tu reacción ante las circunstancias difíciles que has estado pasando? ¿Cómo reaccionamos ante una enfermedad? ¿Cómo reaccionamos ante un despido injustificado? ¿Cómo reaccionas ante las crisis familiares? Y el apóstol Pedro dice lo siguiente: no te sorprendas como pues esto yo no lo tenía planeado. Escúchame bien. La versión traducción viviente, me encanta el versículo 12. Dice lo siguiente. Gracias, versión traducción viviente. Ok, dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Y el versículo 13 dice lo siguiente: en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Mucha atención para lo que sigue: para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué te estás agobiando por esa crisis que estás pasando? Juan capítulo 9. Versículo 1 dice lo siguiente: cuando Jesús salió del templo, vio por el camino ¿a quién? ¿Que había qué? ¿Cuántos años te gustaría que tuviera el joven? ¿20? Vamos a ponerlo jovencito. 20 años nació ciego.
Cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Siguiente. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Siguiente versículo. Jesús le respondió: todos. 1, 2, 3. Pedro nos dice: no te sorprendas por las crisis, son normales. Juan nos dice: ni este pecó ni sus padres. ¿Para qué era la crisis de este chico? Para que la gloria de Dios se manifieste. Segunda de Samuel, capítulo 4. Dice el versículo 4: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad. ¿Cuántos años tenía el pequeño? 5 años. ¿Cuántos años? La Biblia dice del ciego que era un joven, nacido ciego. Nosotros le calculamos 20 años. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, la nodriza se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. 2 historias que nos marcan la Biblia. Un hombre ciego de nacimiento. Nadie ha pecado. Era para que la gloria de Dios se manifestara. Y el hijo de un príncipe, que la nodriza quiso salvarlo y un error, un resbalón, la nodriza lo tira y el niño queda paralítico. ¿Cuántos años tenía el niño? 5 años. Con estas 2 historias bíblicas, déjame darte una tercera historia alterna. No quiero perderte. Vamos a sentar. La Biblia nos habla de un ciego de nacimiento. Nadie pecó. El propósito de la crisis de este ciego era para manifestar la gloria. La Biblia nos habla de el hijo de un príncipe. No hizo nada. Fue un error. Repite conmigo: fue un error. Un accidente. Pero por ese error y ese accidente, el niño quedó paralítico. ¿Cuántas situaciones que tú no pediste vivir te han afectado? Tú no la pediste. La tercera historia es una anécdota y me gustó. En los años 90, un adolescente, su vida fue cambiada por completo a través de una situación difícil que vivió. La persona de la historia cuenta que había planeado toda su vida a su corta edad de 16 años. Ya sabía qué quería estudiar, qué carrera iba a trabajar y dónde iba a vivir. Bastaron unos cuantos segundos para que todos los sueños del adolescente fueran echados a la basura por un drogadicto. La crisis inesperada llegó a la vida de la persona, alterando sus sueños, su vida, su familia, sus relaciones. ¿Sabes? Esta historia tiene algo en común. Ninguno pidió la crisis.
Hemos estado hablando acerca del enojo. Alguien me hirió. Y como alguien me hirió, alguien me la va a pagar. Hemos estado hablando de la culpa. Algo hice mal. Debo algo a alguien. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué situaciones inesperadas han llegado a tu vida y te han marcado? ¿El despido injustificado? Va a sonar chistoso, pero sí quisiera tratarlo, porque aunque ustedes no lo crean, los adolescentes sufren, ¿eh? Te cortó la chica y te mandó a volar. Y aunque los adultos dicen, ay, por favor, hay problemas más fuertes, tú no sabes la crisis del chavo. La crisis económica. Lo digo con mucho respeto, no deseo tocar fibras sensibles. La partida de un ser humano, de un ser amado, perdón. ¿Qué situaciones estás pasando o te metieron a una crisis? ¿Cómo se puede caminar bien después de entrar al desierto? ¿Cómo puede uno levantarse al otro día caminando con circunstancias que lastiman el corazón? ¿Cómo uno puede seguir creyendo en Dios? ¿Cómo uno puede seguir confiando en Dios en medio de la crisis que uno está pasando? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes están pasando por una crisis? Levántenme la mano y a lo mejor la mitad del auditorio va a levantar la mano. Si yo te preguntara, ¿y sigues confiando en Dios? Muchos me van a decir que sí. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Pero por qué tambaleamos? ¿Por qué en un momento de crisis parece que todo se nubla? Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo ahora que me estaba comprometiendo, si estaba haciendo esto, por qué? Y voy a regresar a Primera de Pedro, no lo pongas, solamente voy a tocar esta frase. Dios a través de Pedro dice, no debe de extrañarte ni de sorprenderte la crisis. Es normal. ¿Por qué nos volvemos vulnerables? El tema de esta mañana es caminando en el tiempo de dolor. ¿Sabes que lo que menos hacemos cuando estamos en una crisis o en un tiempo de dolor es avanzar? En un tiempo de dolor te paralizas. En un tiempo de dolor te bloqueas. En un tiempo de dolor el panorama ya no se ve tan bueno. ¿Qué puede pensar un niño de 5 años? Lo digo con mucho respeto, teniendo una discapacidad motora. Nada. Porque no pesa mucho, es fácil de cargar, es fácil de moverlo. Preguntémosle cuando tenga 40 años, a ver si lo siguen cargando. ¿Sabes? Una crisis, un dolor, una herida es como una piedra en el zapato. Incomoda caminar, impide que avancemos. ¿Por qué te has parado?
tienes todavía esa piedrita y no has sido sanado? ¿Por qué sigues pensando, por qué a mí? Si todo iba pintando bien, ¿qué pasó? ¿Por qué creemos que parece que Dios se volteó para es un ejemplo, para darle un regalo, un oso tamaño edificio de 40 pisos a Hépsiba, y en ese que se volteó para darle ese tamaño de oso, te descuidó a ti y vino la crisis? ¿Por qué? Voy a volver a repetir esta pregunta, porque esta es la realidad de muchos. ¿Por qué estás parado? El tema de esta mañana, de este día, es caminando en el tiempo de dolor. Y me gustaría ver contigo, escucha bien, 2 principios que necesitamos entender para avanzar en nuestra vida espiritual. Las crisis, escúchame bien, te voy a dar un secreto. Las crisis van a llegar a tu vida. Tengas 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 40 años, 50 años, 90 años, las crisis van a llegar. Si acabas de salir hace 15 días de una crisis, te tengo una noticia: va a regresar, va a volver a otra crisis. Fer, no me digas eso, anímame. Por eso te estoy animando. Dile a la persona que está a tu lado: ¿cómo estás? Y dile, hazle esto. Si tienes a una mujer a un lado, con mucho respeto, prepárate porque viene una crisis. Y sonríele. No nos gusta escuchar esto, pero es la realidad. ¿Y sabes por qué te has parado? Dani. No, Dani no. Sí, ven tú, Dani. Sí, ven. Ven, Dani, aquí, abajo. Sammy, ven, Sammy. Ya no, tú ya no, gracias. Sammy, tú eres Sammy. ¿Estamos de acuerdo? Todos ahorita van a ser Sammy. Sammy, ¿puedo hacerte una pregunta muy íntima? ¿Hay alguna crisis que te ha parado? No me la contestes. Si Sammy, aquí más adelantito, véanlo ahí, te voy a hacer famoso. Si Sammy no entiende que las crisis son normales y que puede ser que ahorita a lo mejor él esté pasando por una crisis, mañana pueda tocar a la puerta otra crisis, si él no lo entiende, él se va a parar en el camino. ¿Y sabes qué hemos hecho muchos de nosotros? Tú y yo somos Sam. Mucha atención con esto. David, ven. Eso. Kevin, ven. Diego, ven. Detrás del Sam. Eso. Neto. Ahí quédate. Un poquito más adelante. Sammy, todos hacemos esto. Estás tapando la cámara y no le estás haciendo famoso. Vente para acá, agáchate, ándale. Todos nos hemos levantado hoy en la mañana. Se bañaron, se pusieron guapos, bellos y hermosos. Y Sammy venía a la iglesia así despacio, ve hacia donde está Neto, suave. Y le sale Neto, y Neto es una crisis. Y lo detiene. Deténlo, ahí, perfecto.
Dije, deténlo, no la avientes. ¿Estás enojado? Dinos. ¿Te hizo enojar tu papá? Tú dinos y hablamos con él. Estás en crisis. Gracias a mí. Pero tenemos un problema. La crisis está en crisis. Si Sammy no entiende que la crisis es normal, porque las crisis tienen que venir a la vida, quiero que lo entiendas. La crisis no te viene porque prediques o porque cantes o porque sirvas. La crisis viene porque eres discípulo de Jesús. Y entonces, si Sammy no lo entiende, Sammy tiene que avanzar, agarrar la crisis, tómala de la mano y llévatela. Párate ahí. Pero si Sammy no lo entiende, regresa. Crisis, regresa. Si Sammy no lo entiende, Sammy quiere avanzar y la crisis lo detiene. Y entonces Sammy se detiene por completo, hasta esperar a ver cuándo la crisis se quita. Y la crisis no se va a quitar. Pero sorpresa, viene otra crisis a Sammy y le agarra el brazo. Ándale, sí, agárraselo bien. No, abrázalo bien, porque ahorita Sammy se va a querer mover. Y Sammy dice, ay, me llegó un dolor de brazo. Pero ahorita lo voy a mover. Y Sammy quiere mover el brazo, pero empieza a dar pasitos y la otra crisis lo detiene. Bueno, Sammy dice, a ver, algo está pasando. Y viene el otro, agárrale los pies. Pero viene, si se mueve me llevas a comer tacos. A Sammy y a mí. Sí. Escúchame bien, ya son dos crisis más las que tiene enfrente. Pero Sammy dice, no, algo está pasando. Y entonces Sammy va a mover los pies. Si se mueve me llevas a comer tacos. Híjoles. Y Sammy dice, ¿y por qué a mí? Si yo te estoy buscando, ¿por qué? Si yo soy hijo de Guadalupe Lozada, la ujier que sirve en la iglesia y que hace cocinar rico. Y saca todas las credenciales. Y para acabarla llega otra crisis. Súbetele encima. Y Sammy quiere avanzar y la crisis lo detiene. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Se escucha chistoso y se ve de risa. ¿Por qué estás parado? ¿Sabes qué es más impactante? Que nuestro pastor y en algunos momentos yo hemos sido tan gráficos. Casi te hemos visualizado cómo está tu vida. Y tú dices que no pasa nada. Caminando en tiempo de dolor. ¿Se puede? Sí. ¿Cuesta trabajo? Mucho, pero se puede. Y el primer principio que me gustaría ver contigo, concerniente a nuestro caminar, no puedes pararte. El primer principio es que toda crisis en la vida provocan encuentros divinos. ¿Sabes para qué es esa crisis que estás pasando? Para llevarte a Dios. Pero tú no has querido buscar a Dios. Algunos de ustedes han ocupado este término, es una rachita. Y ya lleva 50 años de racha. Esto es temporal, tranquilo. Y ella lleva 120 años viviendo así. ¿Sabes? Lo primero que va a pasar cuando tú te enfrentas a una crisis es un enojo. ¿Por qué a mí? Si estoy buscando a Dios. ¿Por qué? A lo mejor
Juan capítulo 9, que nos habla del ciego, no tiene mucho que reclamar. Nunca experimentó el ver. Pero tú que te has esforzado en tu trabajo y no ha habido promoción, ¿por qué? Tú que crees que el matrimonio va bien y el esposo te dice ya no, ¿por qué? Tú que le das todo a tus hijos para que estudien y ya te salió la bendición de que tronó 8 materias y solamente pasó educación física. ¿Por qué? Por la primera cosa, escúchame bien, que se da es un enojo y empiezas a cuestionar a Dios. Y el enojo es en todos los aspectos. Y checa cómo va el proceso. Sigues leyendo la Biblia, pero ya lo haces por compromiso. Y vinieron todos los ancianos de Israel y le sacudieron y le tomaron y fueron, ok, ya leí mi capítulo. Jesús, gracias porque tú eres bueno, porque tú me has salvado. No perdemos la posición religiosa, pero sí perdemos la posición de relación. La Biblia nos habla de Mefiboset. Un pequeño, escúchame bien, no pidió en la crisis, alguien lo metió. La Biblia nos habla del ciego de nacimiento. Ni los papás ni él habían pecado. Era para manifestar la gloria. Pero algo tenemos que ver en estas dos historias. David es un prototipo de Jesús. Y la Biblia nos dice que David manda llamar a Mefiboset, y cuando viene Mefiboset, para esto ya habían pasado aproximadamente unos 15 años. O sea, Mefiboset ya no era un niño de 5 años, tenía 20 años el joven. Y Mefiboset se encuentra con David. David es un prototipo de Jesús. Mefiboset se encuentra con la gracia salvadora. A tal grado que David da la orden y restituye todo lo que era de Jonatán, su padre. Un paralítico viviendo en el olvido es restaurado a vestiduras reales, a una posición en la mesa, y vuelve a ser príncipe. Tuvo un encuentro con la gracia. Juan capítulo 9 nos dice que iba pasando Jesús, ve al ciego y todos comienzan. Escúchame bien, cuando es la crisis hay muchas voces que te señalan. ¿Cómo estás? Ay, me duele la espalda. Sí, has pecado, ¿verdad? Sí. Dejaste de orar, ¿verdad? Ya no diezmas. Hay muchas voces de condenación. Por eso estás así. La persona en crisis, escuchando voces de condenación, está peor. Y empiezan, checa bien lo que dicen los discípulos. ¿Quién pecó? Bien espirituales. Espérame, Dios me va a revelar. Y creo que Pedro empieza a decir, creo que aquí quien hay pecado por los papás. Si él nació fue de los papás. Y sale Judas y dice, cálmate, no, ¿verdad que falló Jesús? Fue él. Y Jesús bien tranquilo y bien directo, ni él ni sus papás. Las crisis es para que se manifieste la gloria. ¿Por qué has impedido encontrarte con el que puede cambiar tu crisis? Fer, ¿cómo está eso? Sí. Sabes que nuestra actitud, tú podrás tener toda la necesidad del mundo. Tú podrás estarte ahogando en medio del océano y puede pasar un barco, un submarino, un helicóptero, un avión, y tú no ser salvado por tu actitud.
Porque las crisis provocan encuentros con el Salvador. Pero escúchame bien, es tu decisión el aceptar el encuentro. Y si no, te pongo un ejemplo. ¿Cuánto tiempo llevas con esa crisis? Todavía no estamos cansados. Todavía aguanto un poco más. ¿Cuánto tiempo llevas con ese enojo? ¿Te ha funcionado? ¿Sí lo has hecho sufrir bonito? ¿Cuánto tiempo llevas con ese detener, con detener la palabra perdón? Es que cuesta mucho. ¿Cuánto tiempo? Es impactante, escúchame bien, que en plena crisis yo no quiera buscar al que puede salvarme, porque estoy más enfocado en la crisis, en el problema. No estoy justificando el accionar de Dios. Dios no necesita ser justificado el por qué hace eso. No lo estoy justificando. Él es soberano, Él es Dios. Lo que yo tengo que entender es que la crisis no me tiene que sorprender y no tiene que cambiar mi actitud para seguir avanzando en mi vida espiritual. Pero lo ha hecho. Te ha detenido. Ahora, no podemos quitar la parte humana, porque las crisis nos duelen. Las crisis nos hacen llorar. Las crisis golpean, sí, y bonito. Pregúntale a una persona que ha sido despedida, pregúntale cómo se siente, y lo primero que hace es: ¿qué voy a hacer? Y si has platicado, parece que camina como si estuviera ida, porque está pensando: y mañana, y mañana, y mañana. ¿Todo bien? Sí, y mañana. Pregúntale a la mujer o al hombre que decidieron terminar el matrimonio. Y la mujer dice: ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? Y empiezan a examinar. Y no quieren salir de un lugar donde, escúchame bien, se hunden en depresión, pero se sienten seguros. Pregúntale a la persona que va al doctor y le dan un dictamen desagradable. ¿Qué crisis te ha parado? ¿Qué crisis ha paralizado tu avance espiritual? Vamos a ser sinceros. ¿Por qué estás así? ¿Por qué, escúchame bien, del deseo de estar con Dios pasamos a una tengo que estar, a una responsabilidad, a un momento de inercia? ¿Por qué perdimos el sentido de relación y estamos en un sentido de religión? El joven ciego tuvo un encuentro con Jesús, y el encuentro con Jesús cambió totalmente su vida. Mefiboset tiene un encuentro con la gracia y literalmente toda su condición fue cambiada. Mucha atención en las historias. Uno fue sanado, Mefiboset no. Fer, es que David no es Jesús, ni tenía unción, ni los dones. No. David es prototipo de Jesús. Pero para Mefiboset
no hay plan de sanidad. Hay un plan de restitución. ¿Por qué hago esta comparación? Porque a veces queremos que todo sea en sanidad. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Dónde la Biblia dice que tiene que hacerlo? Soy yo el que lo argumenta, y como han pasado 27 años, yo soy el que acabo enojado con Dios. ¿Sí me doy a entender? Pero escúchame bien. En la tercera historia alterna, la anécdota que encontré, la anécdota continúa y dice: el chico entró en una crisis de enojo, de frustración, y comenzó a quejarse con Dios. El adolescente comenzó a decirle: ¿dónde estabas tú cuando a mí me pasó este accidente? ¿Por qué yo y no Juan, el que se droga? ¿Por qué yo y no Jorge, el que llega tarde? ¿Por qué yo y no Luis, el que va de vez en cuando a la iglesia? Todos mis sueños han sido alterados porque no me cuidaste. ¿Cuántas veces le has reclamado a Dios? ¿Por qué yo? Él ha venido a encontrarse contigo para intervenir de una forma sobrenatural, pero tú te has quejado. Y vuelvo a lo mismo, no podemos perder de vista que somos humanos. Ese es el voto de confianza. El ser humano, por ser humanos, nos duelen las crisis. Sentimos feo. Queremos tirar la toalla. ¿Cómo te sientes cuando algo no funciona? ¿Feliz? ¿Desafiado a volverlo a intentar? No. ¿Cómo te sientes cuando has hecho un trabajo, te has quedado toda la noche casi despierto y lo presentas y el maestro dice: ¿y es todo? Esperaba más de usted, joven. Y tú tienes los ojos así todos cuarteados como de caricatura, ¿no? Gracias. ¿Cómo te sientes cuando tú dices: no, hoy me la rifé con Dios? Y no te dicen: órale. La Biblia nos habla de Elías. Después de tener un momento sublime de la gloria de Dios, entra a una crisis donde literalmente él dice: me quiero morir. ¿Alguna vez has dicho eso a Dios? Me quiero morir. ¿Por qué? Ya no aguanto. Pero chica, viene, Elías se lo lleva casi a un Oscar. Mejor quítame la vida. No puedes pensar canciones mundanas. Gracias. Mejor quítame la vida. Checa hasta qué grado estaba en crisis Elías. Cuando Dios sale a su encuentro, y lo que hace el encuentro con Elías es que no mata a Jezabel, es que no le quita ese sentimiento. Simplemente le dice: todo va a estar bien. ¿Habrá alguien esta mañana que necesita un encuentro con la gracia? Yo no sé si para un milagro, yo no lo sé, pero sí para solamente escuchar:
todo va a estar bien. No sé qué pueda pasar mañana, pero todo va a estar bien. Primer principio: toda crisis provoca encuentros divinos. Tú decides qué vas a hacer con ese encuentro divino. Tú decides. Tienes dos opciones: o enojarte, molestarte con Dios, o decir, hoy es el momento. Esa es decisión personal. Segundo principio: las heridas son oportunidades perfectas para experimentar un de repente. Déjame darte el contexto del de repente. Nuestro pastor nos lo habló un viernes de oración. Un de repente es un momento que no esperas, pero es un activar de Dios. Y si no estás listo, lo puedes perder. Dani, te doy dinero, ven rápido. No lo quisiste. Un de repente no te puede estar llevando a ver si hay telarañas en el techo y que Dios te diga la tercera vez, déjame cambiar tu vida. No puede ser. Un de repente es como una sorpresa, como cuando alguien llega por detrás y te dice, ¡bu! ¡Ay! Así. Chica, ¿cómo Dios quiere llevarnos? Pedro dice, las crisis no deben sorprenderte. O sea que cuando venga una crisis, ven Dani, tú eres hoy la crisis. Cuando venga la crisis, pero vente de este lado mejor, súbete, te voy a hacer famoso. Una crisis no tiene que sorprenderme. Cuando yo vea que viene la crisis, cuando yo vea que venga la crisis, yo tengo que reaccionar con que, ahora, ya te estabas tardando, Sé que suena muy chistoso y va a decir, Fer, ¿quién le va a decir así una crisis? Nadie. Pero si la Biblia dice que no me debe de sorprender, yo debo de creerle a la Biblia. No debo separar mi parte humana. Yo estoy bien, llega la crisis y mi parte humana dice, ay Jesús, espante, estás feo. Me espantó la crisis, hizo que se me paralizara un poco el corazón. Pero después de llorar, después de preguntarme qué sucedió y cómo sucedió y esto, me concentro y digo, ya te estaba esperando. Sí es cierto, Dios dice que tenías que venir. Quiero dejarlo en claro porque a algunos de ustedes se les está haciendo la burbujita de que no estoy llamando maldiciones, no me estoy atando. No. Pedro dice, no te sorprendas cuando la crisis llegue. Las crisis son cíclicas. Alguien que me garantice que mañana no van a entrar a una crisis, porque están en Dios, porque Dios tiene el control de sus vidas, porque Dios gobierna sus corazones, porque su Dios es Dios. ¿Alguien? Checa bien hasta qué grado. Hasta la hija del pastor no dice no. Te estoy haciendo famosa. Yo te comentaba, no porque seas líder, no porque sea el pastor, no porque sirvas, la crisis no solamente es para ellos. La crisis son para los discípulos de Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, ¿eres discípulo? Prepárate. Y si por la mente dijiste no,
Aún así prepárate porque el diablo te va a querer decir. Primer principio, entender que las crisis provocan encuentros divinos. Segundo principio, no te vayas. Las heridas que dejan esas crisis son las oportunidades perfectas para experimentar un de repente de Dios. Y en un de repente de Dios, Dios puede sanar, Dios puede restaurar, Dios puede confortar, Dios puede llevarse la crisis. ¿Cómo estás en ese dolor? ¿Por qué te has parado? Gracias. Tienes dos opciones ante la crisis: enojarte, frustrarte, patalear, quejarte con Dios, dejarlo de hablar, castigarlo con el látigo de tu desprecio, no orar, no leer para que Dios deje de ser Dios, o encontrarte con tu Salvador y decirle que lo necesitas y que Él intervenga. ¿Qué harás esta mañana? Los encuentros divinos desatan un de repente. El joven que había nacido ciego, llegó un de repente, un encuentro con Jesús, desató un de repente y fue sanado. Mefiboset, 20 años tenía el joven, cuando de la nada tocaron a la puerta. Se asomó Mefiboset y vio carros reales que cambiaron su condición de vida y lo llevaron a vivir al palacio. Un de repente cambia tu vida. ¿Por qué has detenido los de repentes de Dios? Fer, yo no los he detenido. Sí. No quieres salir de esa condición. Las heridas, para que una herida se haga, es cuestión de segundos, pero para que sane, tiene un proceso de sanidad. Te tengo una noticia: no te va a sacar de ese proceso para que veas que es Dios. Hará que acabes el proceso porque quiere formar algo en tu vida. Si Dios te saca de ese proceso, sabes, quien va a sufrir vas a ser tú. Si Jesús hubiese llegado antes con el ciego de nacimiento, no hubiese entendido el proceso el ciego. Cuando el ciego es sanado, lo empiezan a cuestionar: ¿quién te sanó? Dinos. Y solamente él dijo: Jesús. Y en la conversación dice: ¿tú crees que puede hacer? Y él dice: yo sé que es hijo de Dios. Nadie puede hacer esto. La crisis, chistoso, los 20 años sirvieron para que él reconociera que era hijo de Dios. Y un encuentro divino afirmó ese entendimiento. Mefiboset, si hubiese llegado David 10 años antes, el chamaco inmaduro hubiese perdido todo. La historia alterna que yo te contaba, después de que le dije a Dios: estoy cansado, ¿por qué a mí?
Dios le recordó a este adolescente unas palabras. Entonces era mentira cuando tú me decías: yo te amaré hasta el final. No importa lo que pueda venir, en ti confiaré. El adolescente se quedó callado y le dijo: perdóname. Ese adolescente soy yo. 16 años tenía cuando me dieron un balazo. Yo no pedí el balazo. Me metieron, un drogadicto me metió a una crisis. Yo tenía que estar acabando mi carrera, licenciado en administración turística, estar trabajando en Cancún. Cuando empecé a estudiar el seminario, escuché muchas voces: estás así por pecado. Una ocasión, saliendo de una cruzada de sanidad, una persona me dijo: no, Dios no te va a sanar. ¿Sabes lo que es vivir con esa voz de que Dios no me va a sanar? Fui a la cruzada, en aquel entonces fue Benijín. El primer día nada pasó. Recuerdo a la mujer, una mujer muy elegante. La persona que estaba a mi lado, 38 años, estaba en la silla de ruedas. Le dio un zape en la cabeza. No sé por qué todos zapean, ahorita que me acuerdo. Le dio un zape en la cabeza y le dijo así: hoy es tu día. La jaló, la cruzada no había comenzado. La jaló y la mujer empezó a caminar. Entonces yo dije: no, sí, es mi tiempo. Se acercó conmigo, me puso la mano, me dijo la chica: ¿qué tienes? La mujer cayó a la traductora. Yo me quedé callado y lo único que hizo fue esto: Dios te ama. Y yo nada más me quedé y siguió levantando a los demás de la silla. Al otro día yo ya no fui a la cruzada. Y yo le dije a Dios: ¿por qué? Justifiqué, estaba estudiando el pastorado. Y todavía recuerdo la llamada de pastora: Fer, haz que alguien te traiga, esto está siendo asombroso. Y yo todavía le dije: pastora, tengo que entregar mi tarea. El domingo llegó una persona, en aquel entonces tenía peso espiritual, y así me dijo: ayer pudo haber sido tu día, ya no hay otro día. Una palabra que pesó, y una palabra que, escúchame bien, todas las noches yo le decía a Dios: tendrás un día para mí. Llorando le decía: crea un día para mí. Cuando hubo un de repente, y entonces ese de repente lo primero que hizo fue sanar mi corazón. Y me dijo: tengo un propósito para tu vida. Muchas veces los de repentes no van a sanar físicamente, pero te tomarán de la mano para que camines con él el desierto. El de repente no te sacará del horno de fuego, pero te abrazará para que la llama no arde en ti. El de repente no te va a sacar del foso de los leones, pero le va a tapar los fosos a los leones. El de repente te sacará de la tumba para que vuelvas a vivir. ¿Habrá alguien que necesite un de repente esta mañana? Ponte de pie, iglesia.
¿por qué te paraste? No es una pregunta de acusación. Déjame crear la escena. Imagina a Dios haciéndote esta pregunta. No te va a decir hijo. No te va a decir por tu nombre. Quiero ocupar esta palabra. Para mí las palabras son muy especiales. Para mí, Fer. Que Dios escuche, que Dios use esta palabra. Varones, que Dios te diga: amigo, ¿por qué te paraste? ¿Qué pasó? No sé si en las mujeres que te diga: pequeña, hija, princesa, ¿por qué te paraste? ¿Y por qué quiero hacerlo así? Porque solamente tú te abres con alguien que sientes que te ama. No es una pregunta de señalamiento, de juicio. Es una pregunta de un amigo que está interesado en ti. Cierra tus ojos, por favor. ¿Cuál fue la crisis que te lastimó? No sé si ya tiene muchos años. Sígueme escuchando, porque quiero que formes esta historia en tu mente. Cuando David llamó a Mefiboset, David corre, abraza a Mefiboset y le pregunta: ¿qué te pasó, hijo? Yo te conocía, yo fui amigo de tu papá. ¿Qué sucedió? Y me imagino a Mefiboset diciéndole: me dicen que se dio la noticia y la mujer quiso salvarme, pero me tiró y mis piernas se rompieron. Escucha al Espíritu Santo diciéndote: ¿qué pasó? ¿Qué herida te lastimó que hizo que tú pararas tu caminar? Yo sé que lo sabe todo. Tú lo sabes. Pero es una mañana donde Él quiere escucharte, decirle de tu corazón esa crisis. ¿Qué pasó, pequeña? ¿Qué pasó, hija? Puedes empezar a hablar con Él. Dile qué ha costado en tu vida. Dile: han sido muchas cosas. Hay una mujer, ni siquiera quieres abrir la boca porque crees que Él no te escucha. Y este día Él te dice: yo te estoy preguntando porque vine a escucharte. Empiecen a hablar con Él. Es el momento de hablar con el Padre. ¿Qué crisis frenó tu caminar? Yo sé lo que es oír las voces de condenación. Yo sé lo que es que te digan: no se puede. Yo sé lo que es que te cuestionen. Pero escucha bien, yo sé también lo que hace un poder de un encuentro de repente.
Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.